y con esa emoción, con una emoción de como con ganas de llorar, yo sí hablé y dije que me gustaría mucho como tener un contacto con ustedes. Mi esposo les dijo, ¿qué les dijiste? Que me llevaran. Él decía a mí, llévenme. Llévenme para ver cómo están las naves por dentro y no, ya pues lo que le pasó a mi amor, yo me quedé dormido. Bienvenidos al canal, mi nombre es Isaac Ramos, gracias por estar aquí y explora Zona del Silencio. La mañana del viernes 13 de enero del año 2023, arribamos desde la ciudad de Chihuahua, Benjamín Palacios Perches y los que conformamos el staff de aquí del complejo ecoturístico Zona del Silencio. Al arribar a las instalaciones nos encontramos con una pareja que nos visitó de Cancún, de nombre Rosana y Jorge Alberto. Ellos nos comentaron emocionados que habían tenido una vivencia fuera de lo común una noche anterior. Javier Porras, que es el encargado del lugar, los recibió, les dijo dónde se instalaran, dieron un pequeño recorrido por el complejo, cenaron y él tuvo que retirarse a arreglar unos asuntos rumbo al pueblo de Escalón. Al ser invierno, oscurece temprano y la pareja decide instalar un tendido aquí en las camas colgantes para poder disfrutar del espectacular cielo nocturno que tiene la Zona del Silencio. Ya ellos recostados, Jorge Alberto logra divisar en el cielo unas luces, las cuales se les hacen muy extrañas. Aproximadamente a las 11 de la noche baja la temperatura y ellos deciden ir a la habitación para poder descansar, ya que el día siguiente iniciaban muy temprano las actividades. Y es precisamente en esta habitación donde la pareja se traslada de las camas colgantes para poder descansar. Ellos escuchan un zumbido que no saben de dónde proviene y se dan cuenta que sus 3 celulares no tienen señal. En uno de ellos, Rosana se da cuenta que son las 11:40. En ese momento, afuera, el solitario, el perro, empieza a ladrar muy insistentemente. Entonces ellos deciden salir de la habitación, tomar el pasillo que da a la parte posterior de aquí del complejo y se asoman con la lámpara. El perro deja de ladrar, verifican con la lámpara que pues, no hay nada, todo está normal. Regresan y al ver el celular se dan cuenta que es la 1:33. Casi 2 horas de tiempo pierden en caminar escasos 10 metros lo que es la salida. Aquí les muestro el video de cómo se recorre a ese lugar. Esta es la habitación, es tipo hostal. Venimos, esta es la puerta, se abre. Este es el área común. A esa puerta son escasos 6 metros. Caminamos. Es aquí donde estamos en la parte exterior. Aquí el perro ya deja de ladrar. Ellos verifican con la lámpara que no hay nada y deciden volver a entrar a la habitación. Cuando llegan a la habitación se dan cuenta que ya es la 1:33. En este recorrido que acabamos de hacer en menos de un minuto, para ellos fueron casi 2 horas. ¿Qué es lo que sucedió ahí? No sabemos realmente. Esa es una buena pregunta. ¿Ustedes qué opinan? A continuación, en el video nos explican ellos de viva voz qué fue lo que sucedió esa noche. Hola amigos, mi nombre es Rosana García, vengo con mi esposo Jorge Alberto. Anoche vinimos al complejo porque traíamos la ilusión de ver las estrellas, porque sabemos que este lugar pues es enigmático y nos gusta mucho todos estos temas. Y queremos contarles que pasamos por algo muy impresionante y muy bonito. Es una paz primero porque quisimos ver las estrellas y sentimos una paz muy enorme, muy bonita. Para serles sincera, yo me contacté mucho con la naturaleza, o sea, estuve muy emotiva y con esa emoción, con una emoción de como con ganas de llorar, yo sí hablé y dije que me gustaría mucho como tener un contacto con ustedes. Mi esposo les dijo, ¿qué les dijiste? Que me llevaran. Él decía a mí, llévenme. Llévenme para ver cómo están las naves por dentro y no,
ya pues lo que le pasó a mi amor, yo me quedé dormido. Entonces él estábamos viendo las estrellas, él ve unas luces, no las alcancé yo a ver, yo veía bajitas y él sí vio unas luces. Hacía mucho frío, nos quedamos en las camas colgantes del complejo, sí duramos un buen rato, nos estábamos como que quedando dormidos. Cuando hace mucho frío decidimos meternos. Al ratito que nosotros nos metimos, que nos acostamos, una cosa es que estábamos completamente solos, no había nadie, y nos metimos y prácticamente llevamos a dormir. Cuando escuchamos al perrito que empieza a ladrar insistentemente como si estuviera alguien afuera. Entonces yo le digo a él, oye, el perrito se está escuchando más cerca, tengo miedo, estamos solos en medio de la nada. Se va con la lámpara y le dice, ¿qué pasó, Firulais? ¿Qué pasó, Firulais? Pero antes de que salimos yo veo el reloj y eran como las 11:40 de la noche. Entonces nos volvemos a regresar y porque ya no había nadie, no había nadie, entonces nos vamos a dormir, mi esposo se queda dormido, yo me estaba como que removiendo, digo, tengo ganas de ir al baño, pero estoy hablando como de para mí 10 minutos, 15 minutos. Cuando regreso del baño me voy a acurrucar con él y quiero ver a la hora que nos vamos a dormir, porque la mañana siguiente pues nos íbamos a levantar para todos los recorridos temprano, y cuando yo veo el reloj pues eran la 1:33, pero eso me impresionó mucho porque antes de que escucháramos el perro y eso escuchamos un zumbido, así como un zumbido que no dejaba, todo era silencio y se escuchaba un zumbido. Los celulares, los 3 que traíamos, que queríamos poner en qué lugar no nos funcionaron en el momento que se estaba escuchando ese zumbido. Fue cuando sale mi amor, abrimos la puerta y cuando regresamos y veo el reloj ya eran la 1:33. No sabemos, es una experiencia muy bonita. En lo personal a mí no me interesa si me creen o no, es algo que yo les puedo decir que yo lo viví y que aún ahorita se los puedo contar y con ganas de llorar porque no se describe, es una sensación de mucha paz, y qué pasó en esas 2 horas yo no les sé decir, lo único que sé decir que estoy muy emocionada y la verdad recomiendo mucho venir y ojalá que todos ustedes tuvieran la experiencia que nosotros tuvimos y sobre todo la paz que sientes. Yo sentí mucha paz, entonces les recomendamos mucho. La verdad sí se los recomiendo, la verdad. Se relaja uno mucho y aparte esa experiencia pues jamás se vuelve a repetir. Aparte yo cuando sentí la emoción de hablar con ellos dijimos, venimos desde muy lejos para verlos. Nosotros venimos del sur, venimos desde Cancún, Quintana Roo, al norte del país. Mi esposo manejó 7 horas desde Monterrey que nos dejó el avión hasta acá y la verdad venir y que nos hayan hecho esto, la verdad qué bonito. O sea, la verdad. Y les agradezco a ellos porque lo hicieron. Gracias. Y en este otro video, la pareja está platicando con Benjamín lo que sucedió y están intentando llegar a conclusiones. Impresionante. O sea, te quedas con esa sensación de que miras más allá de lo que puedes ver en los lugares donde estás. O sea, miré cosas que no. Ay, no, pero a mí no me van a quitar nadie de la experiencia del zumbido, de la experiencia de como que hay alguien afuera, de la experiencia que hay alguien que habla pero no habla. Bien. Sí, muchas veces los extraterrestres se manejan por la telequinesis. No, pero yo lo que sentí es, mira, lo que yo sentí es lo siguiente. Escuché así, y es como si, así. Pero no, y la sensación de que alguien está afuera no me la van a quitar. O sea, alguien está afuera, el zumbido, el perro ladre y ladre y ladre y ladre y los 3 celulares muertos. O sea, los 3 celulares ya sin señal, absolutamente nada. Nosotros queríamos poner estoy aquí y no había forma. Ándale. No hasta había el último forma. lo pusimos ya cuando van a Sí, y cuando ya había pasado todo eso. Sí. Y sintieron la necesidad de ir a asomarse. Sí. Como que les avisaron, vengan hacia acá. Pues acá sí, como, yo creo que ahí es donde como estuvo. la carnada. Yo creo que ahí es donde estuvo. Abrimos la puerta, yo recuerdo. Lo único que recuerdo es, veo el reloj 11:40, salimos, vemos, cerramos la puerta, llego, salgo, voy al baño, veo a la hora que ya 1:33. O sea, pero yo no sé si fue en el inter en que sales y cuando abres la puerta te vuelven a poner, pero ya después de 2 horas. Exacto. Como que en el lugar exacto.
lo Qué recomendable. interesante, qué importante, qué buen testimonio nos comparten. Sí, sí, sí. Y Muchísimas nadie me lo va a gracias. quitar. A mí no me importa si me creen o no me creen, pero es algo que yo lo tengo, que me lo dejaron y que lo voy a guardar para toda mi vida. Y que se los voy a platicar a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, si Dios me da lugar. Y que si quiero volver porque, ay, wow, yo sigo segura. A mí me da mucho sentimiento porque traigo el sentimiento desde ayer, es un sentimiento muy emotivo, incluso me dan ganas de llorar, como le digo, cuando lo platico porque no es lo que escuché, lo que sentí, no se compara con nada en toda mi vida. O sea, incluso sobrepasa la sensación de la paz de ver el cielo. O sea, la sensación de que estuve ahí, de que se oyó ese zumbido, de lo del coche, de que nos murieron los celulares, de que yo fui testigo, de que vi la hora, nadie me va a decir que vi mal. O sea, y para mí fueron como 10 o 15 minutos. O sea, no puede haber pasado que mi teléfono de repente te marcara una 33 después de que te estaba marcando 11:40. Transcurrieron Sí, 2 horas. promedio de 2 horas. Sí. Nos teletransportaron, no sé dónde nos llevaron, pero como digo yo, nos hubieran tomado, los terrestres nosotros dormidos, hubieran agarrado el celular, una foto para que miren que estábamos allá arriba de la nada. No, la verdad sí, o sea, porque sí me quedé, pues yo me quedé ahí dormido, estaba muy cansado, digo. Fue impresionante cuando me dice, una 33 de la noche, pasaron 2 horas. ¿Dónde se fueron las 2 horas? Exactamente. Me encuentro con el ingeniero Gilberto Rivera, director y fundador del grupo GIFAI, amplio conocedor e investigador de lo que es el fenómeno OVNI, tanto a nivel nacional como internacional. Gilberto, gracias por estar aquí en el canal Explora Zona del Silencio. Muchas gracias nuevamente por invitarme a tu gustado programa y pues Isaac, vamos aquí a comentar acerca de estos casos que se han estado recabando de la presencia de posibles ovnis y los testimonios de las gentes que han sido testigos precisamente de estos acontecimientos. Este video donde nos relata Rosana y Jorge Alberto una posible abducción, tienen todos los elementos para catalogarse de esa forma. Ellos se quedan solos en el complejo, deciden permanecer o dormir en las camas colgantes. Jorge Alberto ve una luz que Rosana no alcanza a ver, y eso alrededor de las 11 de la noche, como era invierno en enero, se regresan a una de las habitaciones. Dentro del complejo, ya cuando están ellos preparándose para dormir, ya Jorge Alberto ya está en la cama, Rosana se levanta al baño, ve el celular y ve que es las 11:40 de la noche. Y también se percata de que los 3 celulares no tienen señal. Y ella escucha un zumbido que le llama la atención, que algo hace un zumbido en la habitación o en los alrededores. Y en eso comienza a ladrar el perro. En ese entonces era el solitario, se llamaba ese perro. ¿Qué hacen ellos? Se levantan, van con una lámpara hacia la parte posterior del complejo. Al abrir la puerta, el perro deja de ladrar y echan la luz para todos lados, ven que no hay nada, todo está tranquilo, se regresan a la habitación y cuando ven el celular o la hora, ya es la 1:33 de la mañana. Casi 2 horas pierden en caminar escasos 10 metros. ¿Qué opinas tú de estos acontecimientos, Gilberto? Pues muy interesante, sobre todo porque ese matrimonio se encontraba solo en el complejo, según lo que relatan ellos en su experiencia. Y el extraño sonido es interesante porque en varios lugares del estado de Chihuahua y también en la zona del silencio, personas que han estado pernoctando en lugares agrestes o donde hay poca civilización, podemos decir ranchos, granjas, han tenido estas experiencias de
repentinamente ver luces o escuchar zumbidos extraños que no identifican o que no deben de haber en ese lugar porque pues no hay mucho cableado eléctrico, no hay torres, por ejemplo, que estuvieran interfiriendo muy con el ambiente. Y si ellos vieron las luces, en el caso del señor, y la mujer identificó un sonido raro, el perro ladra también repentinamente, presintiendo algo, y tiene ese periodo de tiempo perdido, además de que sus teléfonos celulares, según lo tengo entendido, fallan, no están funcionando. Posiblemente tuvieron ese tiempo perdido donde el objeto, el ovni que se acercó, los estuvo analizando, los estuvo escaneando, podemos decir, no sé si bajarían y los verían, eso sería ya más contundente, pero muchas veces estos objetos, a través de esos sonidos, y está ya muy estudiado, o a través de esa luz que emiten, como que hipnotizan a las personas. Entonces las personas pierden la noción del espacio-tiempo, y aunque para ellos haber ido de un punto A a un punto B dentro del rancho muy cercano pudiera ser en unos cuantos minutos, y pasa casi una hora y después casi 2 horas, pues quiere decir que algo sucedió y que no recuerdan ellos conscientemente. Si fueron abducidos, ahí lo que debería hacerse es primeramente una regresión hipnótica por un profesional para ver qué, regresando en el tiempo, qué pudo haber pasado en ese periodo de tiempo que ellos no recuerdan, pero sin embargo algo sucede. Afortunadamente pues ellos se sintieron bien, sienten paz, sienten armonía, no les causaron ningún daño, no hay daños físicos también en lo que se narra del relato de ellos, y posiblemente sí hubo la presencia de un ovni en ese lugar, que estuvo suspendido a la altura o cerca del rancho o del complejo en este caso, y como ellos estaban solos, es muy común que cuando haya pocas personas se produzca más este tipo de fenómenos a cuando haya multitudes. Quería comentarte que hay unos casos similares en la zona del silencio, como el del investigador ya fallecido que fue buen amigo mío, Luis Ramírez Reyes. Él trabajó para Televisa, para Nino Canún, en los programas que se hacían en los 90s, y él hizo una investigación en la zona del silencio por parte de Televisa México, y él y su camarógrafo y otras personas que se metieron al desierto se perdieron, ya no hallaban el regreso. Y cuenta Luis Ramírez Reyes, incluso escribió un libro muy interesante sobre la zona del silencio, hay que recopilarlo, debe estar todavía ahí por ahí en el internet. Él informa de que repentinamente aparecen unos extraños personajes que se veían aparentemente como personas normales, y se les aparecen en el desierto y van y les indican a través les hacen como un triángulo en el terreno, un triángulo, y les indican de cómo regresar al camino que ellos se habían perdido. Tú sabes que es muy común que una persona que no está familiarizada con esos caminos pues se pierde, y afortunadamente los guían, y ellos encuentran a otros compañeros que se habían quedado más atrás, y ya logran salir de ese problema en el que estaban, y los extraños personajes se fueron, así como llegaron, desaparecieron. Y hay otras historias también de investigadores españoles como Juan José Benítez y Fernando Jiménez del Oso, investigadores muy fuertes en España. Benítez, que ya tiene más de 70 libros escritos, Jiménez del Oso ya falleció. Ellos estuvieron en la zona del silencio, trajeron todo un equipo de investigación, viajaron desde la Ciudad de México, fíjate, por carretera, hasta introducirse en el desierto a la zona del silencio,
Y testificaron también ahí junto con Harry de la Peña, que era un ingeniero de petróleos mexicanos, que encontró que había anomalías magnéticas ahí en la zona del silencio, que había ausencias de radio. Lo entrevistaron y aparte Jiménez del Oso relató también la experiencia de otras 2 personas que se pierden y luego empezó a llover. Tú sabes que cuando empieza a llover ahí pues es muy fangoso, y repentinamente estas 2 personas perdidas en el desierto, según la entrevista que hicieron con Luis Ramírez, con este caso de Fernando Jiménez del Oso, aparecieron 2 personajes altos vestidos con unos overoles amarillos que los ayudaron a mover el vehículo porque estaba estancado en el terreno. Lo ayudaron a sacarlo y ya pudieron ellos retornar. Y estos personajes extraños, así como llegaron en lo desolado del desierto, se fueron caminando hasta desaparecer. Y recordando también de que ustedes y otras personas turistas o personas que van a conocer la región han sido testimonios de luces que aparecen en el horizonte, extrañas luces que surgen repentinamente del horizonte de cierta parte de la zona del silencio que va colindando entre Chihuahua y Coahuila. Y muchas veces esas luces no parecen ser luces naturales o generadas por los minerales que existen en los cerros, porque los cerros también tienen luminiscencia, pero en este caso son de diferentes colores muy fuertes. Incluso se ve una luz que parece ser un plato, un disco volador de color verde en las fotografías que fueron tomadas por los turistas que estuvieron ahí con ustedes. Y aquí lo interesante es de que se ha especulado desde época de la caída del cohete Athena, ya por los años 70, en el 70, de que pudiera haber también no solamente la caída de meteoritos que se han metido en el subsuelo de la zona del silencio. Hay ríos también subterráneos que cruzan en el desierto, y se habla de la posibilidad de una base o de varias bases extraterrestres subterráneas que estuvieran ahí en esa zona entre Chihuahua, Coahuila y Durango, y que esa sea también una de las causas por la que la presencia de objetos voladores no identificados es muy constante, es muy continua, y se considera la zona del silencio como uno de los lugares principales de México donde suceden este tipo de fenómenos. Así lo tienen catalogado, y por eso han venido muchos investigadores internacionales de otros países o canales de televisión importantes a hacer filmaciones y recabar testimonios. Entonces sí hay que investigar qué está ocurriendo en esa región, sobre todo también en el subsuelo, tomar fotografías, tomar videos nocturnos, cámara infrarroja, cámara térmica, usar drones para tomar video desde las alturas, luces ultravioleta para ver el panorama durante la noche, porque hay muchas presencias que son muchas veces invisibles al ojo humano durante la noche. Es más fácil que los animales perciban que nosotros durante la noche. No tenemos buena visibilidad, y esos sonidos, esas luces, esos ruidos extraños, esos ruidos metálicos, pudieran andar objetos cerca en este caso del complejo ecoturístico, zona del silencio, y no los distinguimos porque están de alguna manera camuflados. La actitud de esta pareja de sentirse tranquilos, relajados, contentos con lo que les sucedió, ¿es normal o puede ser esa reacción en algunos casos de abducción? Son diferentes reacciones. En este caso a ellos les fue bien. Hay abducciones donde las personas sienten incluso hasta una mejoría de enfermedades que han tenido. Aparentemente han
recibido curación en su cuerpo con la presencia de estas entidades que manejan estos objetos. Pero también hay eventos traumáticos donde son subidos a las naves y donde hacen experimentos con ellos. Incluso son tipo experimentos médicos, podemos decir, introducción de agujas, de objetos metálicos en el cuerpo, cortes que causan traumas. Entonces, pues como todo en la vida, ¿va? Hay cosas buenas y hay cosas malas. En este caso de este matrimonio, pues esa sensación que tuvieron pues fue muy positiva, fue, podemos decir, algo hasta espiritual, ¿no? Algo... una experiencia bonita para ellos. Sí, para ellos muy bonita, entonces quedaron contentos con esa experiencia. Para reforzar este caso, nosotros llegamos al complejo Benjamín y el staff el viernes 13 de enero del 2023. Esa tarde a mí me comenta Manuel, que es uno de los encargados de darle mantenimiento al complejo. Él vive en Escalón, que esa noche previa a que habíamos llegado, del jueves al viernes, vio una luz suspendida a la altura del complejo ecoturístico Zona del Silencio. Ya el sábado, cuando vamos a los remedios, igual Vicente y Dimas me platican que ellos también vieron una luz unos días anteriores, precisamente de jueves a viernes, suspendida por el rumbo del complejo. Entonces fueron dos testigos que están en diferentes puntos de lo que es el complejo y lograron ver esa luz que Jorge Alberto vio en las camas colgantes. Entonces me hace muy interesante que esa luz estuvo ahí sobre el complejo. No, incluso nosotros hemos tenido experiencias en las visitas que hemos tenido desde el año 2000, que empezamos a ir con Benjamín a la Zona del Silencio. Creo que una de las primeras veces que fuimos, que hizo el recorrido, ya ves que es un recorrido como una herradura en el desierto, hace ese tipo de recorrido, era ahí el anochecer y íbamos ya de regreso al complejo, cuando repentinamente en lo alto del cenit, en el cielo, nos empezaron a seguir, no sé si eran 2 o 3 objetos luminosos que nos fueron acompañando por todo el camino. Y íbamos en 2 vehículos, iba una troca adelante, otra troca atrás, y algunos íbamos atrás de la camioneta. Y perfectamente percibimos como esos estrellitas, ¿verdad?, luminosas nos venían siguiendo. Y ya cuando vamos llegando a la población de Ceballos para dirigirnos rumbo al complejo ecoturístico, ya dejan de continuar de escoltarnos, podemos decir, y se desaparecen. Y en otra ocasión que estábamos haciendo emisiones de luz ahí en donde están las aguas termales, cerca de la Hacienda de los Remedios, estábamos varios compañeros del grupo GIFAE lanzando luces al cielo durante la noche con lámparas, y repentinamente pasó un objeto esférico de gran tamaño y atravesó esa zona donde nos encontramos. No nos iluminó, pero sí lo vimos perfectamente. Y en otras ocasiones que hemos ido, pues ha habido algunos eventos cósmicos como caída de chatarra espacial, que también fue a principios del año 2000, donde pues más de 50 personas que estábamos ahí vimos ese fenómeno, un objeto que venía fragmentándose del espacio y fue a caer allá de Sierra Mojada, Coahuila, por allá se perdió. Entonces muy interesante observar el cielo nocturno ahí en la región de la Zona del Silencio, desde el complejo turístico de ahí donde ustedes trabajan, ¿no? Gilberto, concluyendo, con todos los elementos vistos y expuestos por la pareja de Cancún, ¿qué concluyes tú? ¿Si esto fue una abducción o simplemente fue una experiencia? Pues es una experiencia, pudo haber sido abducción, pero posiblemente los analizaron nada más a distancia y les hicieron hacer perder el tiempo perdido. No sé si los subirían a unas naves o bajaron y los observaron, pero no hay unas muestras de que hayan sido agresivos con ellos.
Entonces, el periodo de tiempo perdido indica que hay una abducción, eso es definitivo. La persona no puede perder el sentido del espacio-tiempo si su mente está clara, ¿va? Si está bien, y que repentinamente vea ese reloj y ya pasaron 2 horas o más de 2 horas en el momento que tú estabas al siguiente lapso de tiempo, pues eso no es normal. Entonces posiblemente sí fueron abducidos. Perfecto. Muchas gracias, Gilberto, por estar aquí apoyando el canal Explora Zona del Silencio. Gracias, Isaac, y muchas gracias al público que nos está viendo en estos momentos en el canal. Y pues vamos a seguir monitoreando y vamos a seguir investigando para estarlos informando a todos ustedes. Ya lo dijo Gilberto, para estar pendientes de lo que suceda próximamente en la Zona del Silencio, de lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que próximamente vamos a seguir subiendo. Si tienen alguna experiencia relacionada con la Zona del Silencio, póngala ahí en el área de comentarios y ahí entablaremos comunicación con ustedes. Muchas gracias por estar al pendiente. Aquí dejo el link de otro video relacionado con la Zona del Silencio y nos vemos en el próximo video.